Estimadas maestras y estimados maestros, en próximas fechas se va a llevar a cabo la aplicación de las evaluaciones diagnósticas y con ello se derivan una serie de preguntas que se relacionan con estas evaluaciones. ¿Qué características tienen estas evaluaciones? ¿Cómo está organizada la evaluación de lectura? ¿Cómo podemos aprovechar los insumos que nos brindan los resultados de estas evaluaciones para buscar un uso formativo encaminado a la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes? La evaluación de lectura está organizada en unidades de análisis que tratan de responder cuáles son esos procesos de comprensión de lectura que siguen nuestros estudiantes para poder interactuar con los textos. Un elemento importante que destacar en esta evaluación es que no se valora la asignatura de español en su conjunto, ya que ésta se compone al menos de otros dos elementos que son escritura y oralidad. Sin embargo, la comprensión lectora es fundamental para los aprendizajes no solo de la asignatura de español, sino de todas las áreas académicas. La evaluación se organiza en 4 subprocesos de lectura que hemos denominado localizar información, integrar información y generar inferencias, analizar la estructura de los textos y una cuarta unidad de análisis que se incorpora en segundo grado de primaria y que tiene que ver con la fluidez lectora. Todas las preguntas de la evaluación se agrupan en estas unidades de análisis. ¿Qué características tienen estas evaluaciones? Esta nueva generación de evaluaciones diagnósticas pone énfasis en la diversidad de géneros textuales. Esta diversidad de géneros textuales incorporan textos informativos como artículos de divulgación, noticias, notas enciclopédicas, entrevistas, textos literarios como ensayos, poemas, fábulas, leyendas, así como textos que llamamos apelativos como instructivos, artículos de opinión y debates. Además, otra de las características que cobra especial relevancia es la búsqueda de la pertinencia cultural y lingüística de nuestras propuestas de valoración. Para ello, se incorporaron aspectos metodológicos que tuvieron que ver con la entrevista de estudiantes de zonas marginadas de nuestro país, en las cuales se indagaba qué tanto podían comprender a partir de un lenguaje y de un contexto cultural, esas propuestas que nosotros incorporamos en las evaluaciones. A partir de esta información, se realizaron los ajustes necesarios para intentar no poner en desventaja a los estudiantes de diferentes lugares de nuestro país. Una característica relevante es la incorporación de una diversidad de formatos de respuesta. Si bien se mantienen los formatos de respuesta cerrada, en donde, en el caso de lectura, encontramos un texto al cual se asocian una serie de preguntas de opción múltiple, en las cuales el estudiante tiene que elegir alguna, se incorporan también preguntas abiertas en las cuales el estudiante tiene que dar una respuesta amplia que demanda la síntesis e integración de información, la argumentación de alguna opinión, así como la ubicación de elementos estructurales que están aislados en los textos. ¿Cuáles son los insumos que tienen a su disposición para poder realizar este análisis de los resultados? Se cuentan con cartas informativas de las unidades de análisis en donde se explicitan con claridad qué pretende valorar cada unidad de análisis. También se cuenta con tablas descriptivas en las cuales se hace una asociación curricular entre el elemento evaluado y los elementos con los que se asocia en términos de los aprendizajes y contenidos planteados en los planes y programas de estudio. Asimismo, un insumo relevante es el reporte de resultados. Este reporte de resultados lo podemos mirar desde 2 perspectivas que se complementan. Por un lado, podemos mirar los aspectos cuantitativos, en donde encontramos, por ejemplo, la cantidad o porcentaje de aciertos para cada una de las preguntas o para cada uno de los estudiantes, y también un aspecto relevante para el uso formativo de la información que tiene que ver con aquellos aspectos más cualitativos que están detrás de ese número o que lo enriquecen. Algunos de estos aspectos son las argumentaciones de las respuestas correctas o también los tipos de errores más comunes que cometen los estudiantes ante cada una de las situaciones de valoración que se propone. Hemos propuesto para ustedes una ruta de análisis para el uso formativo de las evaluaciones que consiste en 5 pasos que sugerimos se puedan implementar para poder acercarnos a esta mirada más precisa con una retroalimentación más descriptiva de lo que está sucediendo con nuestros estudiantes. El primer paso tiene que ver con la selección de los contenidos de interés. Esta selección es muy importante y se puede derivar de diferentes aspectos o criterios. Uno de ellos,
y es el más utilizado, tiene que ver con poner atención en aquellas preguntas que tienen un menor porcentaje de respuesta correcta y que podemos inferir que son más difíciles para nuestros estudiantes. Sin embargo, también podemos tomar la decisión de empezar nuestra selección de contenidos a partir de las unidades de análisis que parecen más complejas porque también en conjunto tienen un porcentaje de respuesta correcta menor. Finalmente, otro de los aspectos que se pueden considerar para la selección de estos contenidos tiene que ver con un interés didáctico. Por ejemplo, si tenemos un planteamiento curricular o una secuencia que está intrínsecamente relacionada con una pregunta, podemos utilizarlo como motivo de análisis y entonces realizar nuestra selección en ese sentido. En este caso, a manera de ilustración, hemos seleccionado una pregunta que forma parte de las evaluaciones de tercero de secundaria, en donde, se presenta una caricatura periodística y se presenta la pregunta que tiene que ver con identificar el propósito de este texto en particular. Se tienen 4 opciones de respuesta y el estudiante tiene que seleccionar aquella respuesta que considere que representa el propósito de esta caricatura periodística, que tiene una frase, la sangre atrapa a los tiburones, así como unas imágenes que podemos apreciar. El segundo paso es el vínculo curricular. Este vínculo curricular va a permitir contextualizar ese elemento que se valora de manera particular en la pregunta con elementos más amplios que tienen que ver con los aprendizajes esperados tanto del grado inmediato anterior como del grado actual. Es importante destacar que las preguntas no evalúan todo el aprendizaje, sino es una delimitación y selección de aquello que se consideró relevante y posible valorar a partir de una pregunta de esta naturaleza. En este caso, el interés es conocer cuáles son estas habilidades que tienen nuestros estudiantes para inferir el sentido crítico de una caricatura periodística. Tenemos un tercer paso. Nosotros lo llamamos detrás de la respuesta correcta. Detrás de la respuesta correcta implica entender qué habilidades requiere un estudiante para poder responder una pregunta de manera correcta. En este ejemplo, la respuesta correcta es la opción A, y nosotros podemos encontrar que efectivamente esta caricatura periodística representa la crítica que hace el autor sobre el espectáculo que pueden crear los medios de comunicación ante una tragedia. En la experiencia del ciclo anterior, de una muestra aproximada de 75,000 estudiantes de tercero de secundaria, encontramos que aproximadamente 3 de cada 10 estudiantes escoge esta respuesta como la correcta. El paso número 4, y que resulta ampliamente interesante, tiene que ver con la posibilidad de aprender de los errores, es decir, poder identificar por qué razones nuestros estudiantes contestan otras opciones que no se consideran correctas. Este paso es una perspectiva que invita a mirar el error como una fuente de aprendizaje siempre y cuando se reflexione a partir de ella. Una de las suposiciones que podemos hacer en términos de por qué nuestros estudiantes contestaron la opción B, dentro de las hipótesis es claramente una dificultad para interpretar las frases en sentido figurado. Si observamos, quienes eligen esta opción identifican que es un texto que tiene que ver con tiburones y que tiene que ver con el comportamiento literal de los tiburones, pero no se ha dado esta transición a una interpretación más profunda y elaborativa que tiene que ver con el sentido retórico de algunas frases que aparecen en este tipo de texto. Asimismo, podemos reflexionar acerca de nuestros estudiantes que contestan las opciones C y D. Y aquí lo que encontramos que este grupo de estudiantes, al parecer, pudiéramos hipotetizar, que sí logra interpretar algunos elementos figurados de esta propuesta, de este texto, pero lo hace de manera aislada, de tal manera que en la opción C, por ejemplo, son aquellos grupos de estudiantes que se identifican esta idea de medios de comunicación que representan los tiburones, pero no identifican la idea de la frase, ¿no? que hay una idea de un evento que llama la atención y que por eso se reúnen. Y en cambio en la opción D, encontramos que se pone atención en la frase, pero se desvincula un tanto de la imagen que también aparece con un sentido figurado. Finalmente, el paso número 5 es un paso que hemos denominado la aplicación de las orientaciones didácticas. Esta serie de orientaciones didácticas que pone a su disposición la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación es un recurso que tiene como propósito proveer
a ustedes de herramientas que enriquezcan este conjunto de estrategias para mejorar el aprendizaje que fue motivo de interés. En este caso podemos mirar la orientación correspondiente a segundo de secundaria y al observar el índice nos percatamos que hay una estrategia que claramente se relaciona con ese contenido que fue de interés y que tiene que ver con poder reflexionar acerca del contenido, la función y las características de los recursos retóricos que aparecen y que suelen aparecer en textos como campañas oficiales, propagandas o caricaturas periodísticas. Dentro de estas orientaciones podemos encontrar aspectos como actividades de apertura, en donde se dan modelos, ejemplos textuales. También podemos encontrar actividades de desarrollo, en donde ustedes pueden decidir si retoman algunos aspectos de esta actividad o la implementan en su conjunto. Es una propuesta flexible para que se pueda modificar a partir de las necesidades y características de cada uno de los grupos. También dentro de las orientaciones podemos encontrar cuestionamientos grupales que invitan a una indagación dialógica en donde se intercambien puntos de vista entre estudiantes y maestros de manera abierta, participativa, inclusiva, respetuosa. Y finalmente, en el caso de las propuestas de orientaciones didácticas en el área de lectura, se hace un esfuerzo por vincular procesos que están estrechamente relacionados, la lectura y la escritura, de tal manera que ponemos a su disposición una serie de actividades que tratan de vincular esos elementos que tienen que ver con la comprensión de lectura con un elemento escrito en donde los estudiantes tienen que poner las habilidades a disposición de un texto que tienen que generar y que de alguna manera, por supuesto, se utiliza para fortalecer esos procesos de comprensión de lectura. Recuerda, estimada maestra, estimado maestro, que la única forma de poder utilizar una evaluación formativa es el uso que tú hagas de los resultados. Muchas gracias. Gobierno de México.